No, un día de estos salió una noticia que puede producir asombro, pero que no es tan infrecuente en Costa Rica. Que resultó que un hombre se introdujo en el ano una yuca, que es un yucón de 45 centímetros de largo, ¿verdad? Y que le perforó los intestinos y entonces hubo que llevarlo al hospital. Y el hospital, y ahí, evidencia aquel asunto, me imagino yo que para advertir a la población los cuidados que deben tener de sus orificios, ¿verdad? De lo que le introducen a sus orificios, porque yo conozco, ahora sí, por razones médicas de la experiencia de mi esposa, que he tenido que ver a veces con cosas así, que hay gente que se introduce patas de banco. En una ocasión un tipo se introdujo una de esas varillillas de sombrilla o de paraguas en la uretrera, ¿verdad? Para mantener erección, una cosa así, y que han sido terribles casos de la medicina. Y ahora este tipo que se metió un yucón ahí de 45 centímetros. El asunto de esto es que unos días después, el supuesto afectado, que la prensa nunca dijo su nombre, dijo que iba a demandar a la caja, porque se evidenció. No le devolvieron la yuca. No había pensado que podía ser por eso, pero de pronto que sí. Ahora entiendo. Bueno, que iba a demandar a la caja porque se había hecho un abuso publicitario del video que se mostró y de las evidencias. Entonces yo decía, bueno, yo creo que hemos llegado a una nueva situación de esas que hay en Costa Rica en torno a la cultura sexual, porque nosotros en el argot popular se dice entrar al closet o salir del closet, ¿verdad? Sí, para el comportamiento sexual de algunas personas. Yo creo que aquí estamos entrando a un nuevo argot. Entrar a la verdulería y salir de la verdulería. Ya no es el closet. Ya no es el closet. Sí, porque en el closet no hay yucas. Entonces, yo creo que aquí, y ahora entiendo por qué van a demandar a la caja, seguro no devolvieron la yuca. ¡Qué horror! Yo recuerdo cuando yo era adolescente, en Cuba, porque mi adolescencia la pasé allá, en la revista Bohemia, aparecieron un par de casos similares. No recuerdo si se daban nombres o no, pero gráficamente había bastante contundencia en lo que se reportaba. Fíjese que eso eran los años 50, en fin. Y eran casos, digo, similares. Por ejemplo, recuerdo de una mujer que... Perdón, nada más antes de que contes eso, es que me acordé del otro caso que iba a poner. En esas experiencias médicas también agarraron a un tipo, tuvieron que ayudarle a resolver un problema a un tipo que se introdujo un vibrador con batería. Y el vibrador con la batería se le subió por el intestino. Entonces fue peor todavía, porque la batería seguía sonando ahí y actuando como un submarino. Bueno, no, lo que decía que ya en esa época pues, esas cosas se comentaban. De la revista Bohemia no era de escasa circulación. No, internacional, muy buena. Y entonces, y cuando, en realidad yo no lo vi en el periódico. En Bohemia hay carteles. ¿Sí? Sí. En una Vanidades era también cubana. Vanidades también, sí. Ekran, una revista Ekran que traía unas mujeres espectaculares en primera plana, era cubana. ¿Cuál? Ekran. No, Argentina. Era argentina. Argentina, sí. Pero yo no sé. Piliquen, Ekran, había varias. El Tony. Sí. Ahí salía tu amigo, Mandrake el Mago. Mandrake. Mandrake. Ahí no, cuando yo vi eso, yo no lo vi directamente en el periódico, sino que lo reprodujeron en la red del periódico. Denny, dice que esto es viejo. Esto es viejo y si ya, yo no creo que los cubanos han sido los primeros. No. Nada humano me es ajeno. ¿Quién dice eso?
¿Cómo? Carlos Nada Marx. humano me es ajeno. Carlos Marx responde eso en una pregunta que le hacen. Sí, creo. Y creo que un filósofo antiguo también lo decía. Es que por ahí. Sí. Pero ya yo Nada decidí humano también me es olvidarme ajeno, de los sí, filósofos sí. antiguos. Y de los contemporáneos más. No hay, No, ahí lo verdad- interesante no hay sería- verdades nuevas. Todas son, Ahorita van a de empezar alguna los forma, verduleros. una repetición histórica de algo. Los verduleros van a empezar a ofrecer, digamos, ciertos productos en volumen, por su volumen. Sí. Espero que eso sea pura yuca. Esa fue una expresión muy nuestra. ¿eh? Pura yuca, sí. Pura yuca. Meter una yuca es mentir. Sí, claro, eso es, sí, sí. Pero ya ahora tiene otro significado. Sí. Es grotesco, ¿ah? Es medio Sí, grotesco. Es el cuento. No, pero a mí me parece, no, yo, digamos, la esencia de eso es que se puede publicitar una situación de esas, sí o no. Porque si se publicita sanamente, no de manera perversa, Exacto. Sí, claro. me parece que se le está advirtiendo a la población los peligros Y científica. que ocurren si eso se hace. ¿verdad? No, claro, ahí por lo menos esa es la primera impresión que yo tuve, ¿verdad? Yo también. Pues, no me interesaba el asunto excepto por el que si a alguien se le ocurrió, se le puede ocurrir a otros y naturalmente, bueno, es bueno advertir. Es como, Sí, claro. como si alguien se cae en un farallón y se estrella, pues advertir que acercarse a ese O sea, farallón. claro, hay que poner un lecherito, por lo menos. Sí, yo oí hace mucho tiempo un cuento parecido, pero por supuesto que no lo voy a contar todo, es sobre el origen de Yucatán. ¿Y cuál es? No, La parte que se puede de un contar. español, Ah. sí, que Yucatán, no sé qué. Y, pues, una serie de vulgares, bueno, cuentos de, bueno. de muchachos jóvenes del No liceo. era que lo están- empalaban con yuca. Sí, sí, algo así, algo así. ¿Por qué no se llama Mandiocatán? ¿Cómo? Mandiocatán. Mandiocatán. Pues, es O curioso, puede ser si no me equivoco, Naranjatán, como la- tu naranjazo. si no me equivoco, la flor de Itao o un pariente de la flor de Itao similar se llama yuca elefantiásica. Ah, No, qué pero sí interesante. existe, claro. Ya las flores de elefantiásica. Itao en mi casa están floreando. Por eso, Sí, estoy sí. seguro de que se trata de Sí, una sí, sí. planta idéntica prácticamente A la yuca, y sí. a la flor de Itao o igual. Esa es la parte que no recuerdo bien. Pues. Porque claro, cuando yo era botánico, como diría un payaso, yuca elefantiásica. Va. Digo, ya empecé a observar el florecimiento de flores de Itao en mi casa. Ah, sí, no, ya. Es ya la empieza. época, imagino. Sí, claro. Ya tenés ganas de comer. Estoy esperando que se puedan apiar. Ah, sí, claro. Sí, hay lugares aquí en el área urbana donde han dejado macollas, como decíamos de flor de De Itao, flor. y se ponen muy hermosas. Pero claro, lo que pasa es que entonces llega el momento en que ya yo no digo hermosas, apetitosas. Sí, pero espero ¿cómo que es se que- sepan de qué estoy hablando. ¿ah? Sí, ¿Cómo- claro, pero cómo es que además se ya llaman la los que gente se- casi no come flor de Itao aquí en Costa No, es Rica. que lo que se come son los pichones de Itao. Así le llaman. Los- Sí, las cositas. Sí. Bueno, Así le llaman, pichones, por lo menos yo recuerdo de mi tiempo. Vamos a comer pichones de a mí, Itao. hace poco una señora... Por cierto, que mi señora dice que necesita que le des muy claramente la dirección de la verdulería. Se me ha olvidado. Voy a cogerlo por estoy La del quedando barrio Luján, malísimo. no la otra. No, dice que la del barrio Luján, claro. La de Doña María. Claro, dice que se lo des por escrito, porque yo le llego y le confundo todo, porque anda buscándola como loca. Por favor, dígale a Fernando que me la mande por escrito para ir a comprar. Una señora nicaragüense que me confirmó... Ella le llamó la atención, perdón, lo de los plátanos, eso. Me confirmó que en la finca de un pariente en el lado arriba de Comasaya había tacacos, para volver a hablar de tacacos. Ay, en Pero lo Guaratina. que me decía que a nadie se le ocurría allá comer los tacacos. ¿Cómo O sea, es? confirmó Sí, lo comer, que yo sí. tenía. Pero entonces ya
me contó otras cosas de ese tipo y me dice, y también es muy raro, dice, porque ahora yo la como, pero antes no, en Nicaragua la gente pobre lo usaba para ponérsela a los muertos. La flor de Tao. La flor de Tao. Una Así me lo vez- digo. ¿Sabes cómo le decían? Una vez en Habana, en el hotel, ahí principal que había una flor de Tao florecida. Así vos Y contaste. todos los ticos que andábamos ahí andábamos viendo a ver cómo nos la piaban. Por supuesto que no pudimos, aquello era como un adorno en el hotel. Claro, claro. ¿Vos sabés cómo le decían, cómo le pusieron en Los Nicaragua? tófagos le habrían dicho a los ticos, ¿verdad? Yo no- por comer flores. Ah, sí, claro. Yo no sé si todavía subsiste, pero a Masaya, ¿cómo le decían? En Nicaragua, decían Aldilaplu. Ah, ¿Cómo? Aldilaplu. Más allá. Más allá. Aldilaplu. Decía. Y yo decía, ¿y eso qué es? Es que vos no sabés cómo es la cosa. Aldilaplu es Masaya. Pues. Aldilaplu. Pero eso por tiempo persistió esa forma de llamar a Masaya. ¿Para dónde vas? ¿Vas a comprar? Pero seguro eran los leoneses Sí, los que vas a hacían. Aldilaplu. ¿Ah? Yo no sé por qué Plu. Plus más. Sí, claro, Sí, pero sí. Aldilaplu. Sí, La verdad es que ahora lo que me preocupa es... Mejor no lo digo porque... No, pues se van a quedar enchigados. Sí, 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 claro, claro. No, estaba pensando en que en los supermercados se encuentran unos frigoríficos en los que hay alimentos congelados. Y he encontrado ahí cosas, por ejemplo, hubo una época en que yo encontraba plátanos fritos. Sí, pero todavía hay. Ah, yo no he vuelto a encontrar. Ah, sí, no, sí, no es que me claro. importe mucho, pero Sí, bueno, sí, 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 sí. no los he vuelto a ver. Pero sí hay empanaditas de queso, Sí, y sí. qué sé yo. Uno en un apuro, se le ocurre Bueno, invitar a alguien a almorzar y no tiene, si tiene plata no hay problema. Pero la cosa es que hay uno, yo recuerdo haber comprado enyucados. Congelados. Congelados, sí, claro. Y funcionan, quiero decir, se Sí, descongelan, se ponen sobre la sartén con... Enyucados. ¿Cuál era el enyucado? No me acuerdo. Es rico, es una cosita enchucada que una vez rellena con carne y además un poquito de grasita fuera aceite. Sí, Más sí, bien sí, aceite. quedan. Sí, sí, se siente. Pero estaba pensando A veces yo tostadita la parte externa. en las... Se oye, se siente, la yuca, presidente. Había aquí en Costa Rica había un yuca. Sí, claro. Sí, claro, claro. Abundantes. Pero lo que estaba pensando es Entraba a los partidos de Sí, claro, en el fútbol. estadio. Ahí va yuca. Sí. Sí. Lo quisieron llevar una vez acompañando una selección, no sé si lo llevaron. Sí, 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 sí. Era como un amuleto. ¿qué va a Como una pasar, muleta. ¿qué va a pasar en el Parlamento local de Alajuela, el que se reúne en el Parque Central a poner apodos? El Parlamento. Supongo que ya habrán decidido que enyucado es un apodo para alguien. Pienso, yo lo sugiero, pienso. porque Van a demandar al Parlamento alajuelense por esa carajada. recuerden que es natural. Sí, en claro. Alajuela Yo no todo sé. se prepara para esas cosas. Yo no sé si este programa lo van a ver en el exterior, porque no van a entender un carajo. No, como los ticos. Ah, Los son ticos. ticos. No, pero parece que no son ticos. Que Bueno, De todo, ticos y Sí, no ticos. sí. Pero Sí, pero yo supongo. Además, algunas cosas tienen que ser incomprensibles, es parte del misterio de la vida. Sí, sí, porque pues es que sí. no entiendo ciertas cosas y otros sí lo entienden. Ese es un atractivo de la existencia, ¿verdad? Saber que hay cosas que uno no entendió. claro. Hasta Como que va a la por verdulería. Bueno, Hasta que va a la verdulería. algunos, hasta que van a ver. algunos discursos parlamentarios, por ejemplo. Ah, no. Hay discursos que no se entienden. ¿Verdad que Muy, sí? pero el 90%. Y sobre todo porque a mí me ha sucedido que yo oigo con frecuencia la Asamblea Legislativa por radio, ¿verdad? No la veo en televisión, la oigo por radio. Y a veces uno oye a un diputado que está hablando y se da uno cuenta que está leyendo.
Y que no está leyendo bien. Y que exactamente, que no está leyendo bien. O no hace la puntuación adecuada y entonces la frase le suena rara, ¿verdad? O él mismo, por no hacer la puntuación adecuada, de pronto siente que algo está diciendo que no es como muy correcto, pero continúa. Y yo pienso, de ahí en adelante continuó sin saber lo que está diciendo. ¿Verdad? Que es lo peor. O que se le raspapelan las páginas, como le pasó a aquel presidente. Bueno, eso sí es cierto. Y esas cosas. Sí, claro. Pero sí, ese Parlamento alajuelense yo creo que en este momento está preparándose para tomar decisiones trascendentales. Yo creo que ya las tomamos aquí a nombre del Parlamento alajuelense. Y como dice que después de la defensa que hizo Otón Solís de las peleas de los gallos de pelea, Sí, claro. hizo una defensa científicamente. Diciendo que era la naturaleza Sí. de los gallitos De esos pelear, animales, desde sí, que sí. son pollitos. Sí, sí. Yo le sugerí por Facebook que leyera un poco, por lo menos las primeras páginas de algunos de los libros de Darwin, pero porque no, es decir, yo creo que en ciencias debe haber sacado solo 4. Pero Bueno, pero hay también entonces los boxeadores desde chiquitos. exacto, no, si por ahí va la cosa. Bueno. Que son especies diferentes, los boxeadores son una especie diferente. Pero bueno, aparte de eso, cuando se desató todo un opinionaje en la red sobre el asunto de los gallos, y en Alajuela decidieron los muchachos que había que consagrar la catedral de Alajuela al Padre Pío. Por Pío. Claro. Y entonces dice que Fernando Sánchez estaba enojado. Así. Porque eres el exégeta del Sí, Padre claro. Pío en Costa Rica. ¿Va? Entonces ya a la iglesia le van a decir la gallera Pío. Y al barrio La Granja, el barrio La Granja de Alajuela existe, ¿verdad? Ustedes saben. Y equivaldría a la Le granja de San José. pusieron, le iban a poner urbanización Otón Solís Fallas. Porque pues el folclore. Alguien le dijo una vez, cuando la anterior diputación de Otón, que le dijo, es que don Otón Solís Fallas. Sí, yo recuerdo como si fuera hoy, que fue compañero de Beto Cañas en ese entonces, ¿no? No me acuerdo quién fue el que se lo dijo, pero... Yo me figuro que para una persona como él, que es estudiada, como decía mi abuelita, estar en la asamblea plantea ciertos peligros. Por ejemplo, yo solo me explico que le haya salido a defender las peleas de gallos porque tiene amigos galleros. Y bueno, ahí sí está en su derecho, ¿no? Hay diputados que defienden a sus amigos por cosas verdaderamente espernibles, pero... O que se considere un gallito de pelea. Sí, bueno, pero el punto es que es un poco difícil buscar argumentos para defender eso, y por eso es que él creo que acabó usando un argumento que ahí dentro de la asamblea podía parecer científicamente contundente, pero cualquiera que haya leído a un medio biólogo evolucionista se da cuenta de que está hablando una barbaridad, diciendo una barbaridad. Porque la especiación es un fenómeno evolutivo es decir, es como decir que un bulldog es distinta especie a un chihuahua. No, porque él hizo un razonamiento también diciendo que en el reino natural era común y corriente que un animal se comiera a otro. Claro. Pero el gallo no se come al otro gallo. No. Claro, y hasta donde yo tenía entendido, ¿no? Bueno, en Nicaragua sí, en Nicaragua, en Alajuela, el gallo más gallo. Ese se come a todos los Sí, gallos. sí, se come a los demás. Sí. Óyeme, tal vez alguno de ustedes se acuerda, aunque es muy viejo esto. Yo recuerdo, mi papá fue muy ricardista, como decían, nadie decía jimenista, sino ricardista, partidario de Ricardo Jiménez, que en alguna oportunidad don Ricardo iba por la avenida Central y venía un
diputado conocido, no me acuerdo cómo se llamaba, ese es el punto. Y entonces cuando se enfrentaron, le dijo, yo no le cedo el rincón a ningún viejo hijo de puta, no sé qué. Y don Ricardo se quedó así y dice, pues yo sí. Claro. ¿Pero quién era? No, vos no lo habías oído. No me acuerdo. Sí, ¿no? yo lo Eso había- no está en el, Sí. eso no está en el No, anecdotario. No, yo creo que sí están al anecdotario, No me pero acuerdo. No, no está. atemperadito. Ah, Yo creo que sí está. Bueno, yo lo conocía, pero no recuerdo que mencionara el nombre del diputado. Por lo Sí, menos sí. sé que no se llamaba Genancio. Porque si en Costa Rica hubiera habido un Genancio, habría sido diputado. Existe, Era ¿no? el nombre que usaba mucho Beto, es un... Ay, Dios mío. Ah, sí, sí, me acuerdo. Que, Sí, sí. que dicen que propuso que la Juela fuera Puerto Mar. Sí, él usaba un nombre así. de- ¿Qué como clase decir, de tsunami estaba pidiendo? ay, de ahí, quería hacer un mar artificial de carácter turístico, Sí, con claro. olas y todo ahí para que la gente llegara. Pudieron Ay. haberlo hecho ahora en la construcción del mole, ese, un marcito ahí con Sí, olitas ¿verdad? y con todo. Sí, porque son espacios que ocupan 100% metros. ¿Conoces? Yo no sabía que era una empresa hondureña, la dueña de eso. de Bueno, ese eso es mall. lo que han enterado, eso es lo Me que he han enterado, dicho. Sí, sí. que es No, una empresa hondureña. ¿Está haciendo qué? La del molde. La del molde de Alajuela. De Alajuela, Ah, que es capital hondureño. Ah, bueno. Sí. sí, no. Yo no tenía, pero me han dicho que es un señor mall, ¿verdad? Y que los Bueno, trabajos yo que no lo iba a hicieron, conocer. ese paso a desnivel y todo es una maravilla. en Honduras dirían que es un offshore en Costa Rica. Un offshore, sí.